Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, inspiración y muchísimas sonrisas. Yo por mi parte estoy aquí, rebosante de energía y con una emoción que me hierve por dentro porque hoy tenemos un tema que, bueno, prepárense, porque la cosa se pone pero que muy buena. Como ya habrán intuido por el título. Kerem explota. Su reacción a las palabras de su pareja impredecible. Sí, señoras y señores. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de emociones, en un drama que nos hará reflexionar, nos hará vibrar y, por supuesto, nos dará muchísimo de qué hablar. Vamos a analizar, a reaccionar, a diseccionar cada detalle de esta explosión, de estas palabras que lo cambiaron todo, y sobre todo, del factor impredecible que lo hizo posible. ¿Listos para sumergirnos en este mar de sensaciones? Yo sí, con toda mi alma. Antes de empezar a desmenuzar este jugoso tema, y para que no se me escape nadie, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y muy sencillo. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse, y para no perderse ninguno de mis vídeos, activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que comparto aquí, contenido fresco, interesante y, como saben, un poco de chisme, porque la vida es más divertida con un poquito de chisme, ¿verdad? Así que suscríbanse, no sean tímidos y activen la campanita. Y muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, basta de preámbulos y vamos a lo que vinimos. Hoy, la estrella de nuestro análisis es Kerem, un personaje, bueno, digamos que es un personaje que nos tocará el corazón. Y por supuesto vamos a hablar de su pareja, cuyo nombre lo mantendremos en secreto. Ya saben que me encanta el misterio. Le daremos un toque de intriga para que la historia sea aún más sabrosa, ¿les parece? Lo importante es que, como todas las parejas, Kerem y su pareja tienen sus momentos, sus altibajos, sus roces, sus desafíos. Pero este fue un desafío de dimensiones épicas. Todo comenzó con una conversación. Esas conversaciones que tenemos todos los días, esas que parecen tan cotidianas, tan insignificantes, charlas sobre el día a día, el trabajo, los amigos, las pequeñas preocupaciones que nos acechan, pero ¡pum! De repente, en medio de la conversación, la pareja de Kerem suelta unas palabras impredecibles. Esas palabras que te dejan paralizado, que te hacen decir, con la mandíbula desencajada, ¿qué? ¿De que me perdí? ¿Esto es en serio? ¿Qué está pasando aquí? Y es que, amigos, la impredecibilidad es como un arma de doble filo en el complejo mundo de las relaciones. Por un lado, puede ser el ingrediente secreto para mantener viva la chispa, la emoción, la sorpresa. Qué aburrido sería el amor si todo fuera un guión predecible. Qué monótono sería si supiéramos exactamente qué va a suceder cada día. La impredecibilidad puede ser el motor que impulsa la curiosidad, el deseo, la pasión. Pero por otro lado, la impredecibilidad puede ser la fuente de inestabilidad, de inseguridad, de ansiedad y sí de explosiones emocionales como la que sufrió nuestro querido Kerem. Porque la vida, y especialmente el amor, no siempre es un camino de rosas. A veces nos enfrentamos a situaciones inesperadas, a palabras que nos hieren, a sentimientos que nos desbordan, y la impredecibilidad, en esos momentos, puede ser un factor desestabilizador que nos lleva al límite. Así que, volviendo a las palabras, que dijo exactamente la pareja de Kerem. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. No voy a dar spoilers, por supuesto que no. Quiero que se metan en la piel de Kerem, que se imaginen la escena, que sientan la tensión en el ambiente, que se pregunten, ¿qué diría yo si estuviera en su lugar? Imaginen la situación, puede que estén tranquilos, cenando a la luz de las velas, viendo una película abrazados en el sofá, o simplemente charlando en el jardín, y de repente, ¡boom!, la pareja suelta la bomba. Y la bomba cayó justo en el corazón de Kerem. Las palabras fueron duras, directas, impactantes. Fueron palabras que cuestionaron muchas cosas. Cuestionaron la relación, el futuro, los sentimientos, la estabilidad y, por encima de todo, la paciencia de Kerem. Esas palabras fueron como un puñal clavado en su corazón. Fueron como una tormenta que se desató de repente sin previo aviso. Fueron impredecibles. Y como buen ser humano, Kerem reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Explotó. El volcán que llevaba dentro entró en erupción, literalmente. ¿Pero qué significa explotar en este contexto?
No se imaginen una explosión literal con humo y chispas, aunque a veces, y seamos sinceros, dan unas ganas tremendas de explotar. Explotar en este caso significa perder el control. Dejarse llevar por las emociones que nos desbordan. Decir cosas que tal vez, en un estado de calma, no diríamos. Reaccionar de una manera impulsiva, irracional, visceral, algo que, créanme, a todos, absolutamente a todos, nos ha pasado alguna vez en la vida. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de explotar, de liberar esa energía acumulada, de dejar salir lo que nos carcome por dentro. Y aquí es donde entramos nosotros, como los detectives de las relaciones, los analistas de las emociones, los expertos en el drama. ¿Por qué Kerem explotó? ¿Qué fue exactamente lo que detonó la bomba? ¿Qué pasó por su mente en ese instante crucial? Para entenderlo debemos analizar varios factores clave que nos darán las pistas necesarias para desentrañar este misterio. Primero, el contexto. El contexto es el terreno de juego donde se desarrolla la historia. Es el escenario que influye en las acciones de los personajes. ¿Cómo era la relación de Kerem con su pareja antes de que se pronunciaran esas palabras fatídicas? ¿Había problemas ocultos? ¿Había tensiones subyacentes que no se habían expresado? ¿Había resentimientos acumulados que esperaban el momento oportuno para salir a la luz? ¿O por el contrario, todo parecía perfecto, idílico, como un cuento de hadas? El contexto, amigos, es la clave para comprender la reacción. Si la relación ya estaba en un momento delicado, a punto de romperse, las palabras impredecibles pudieron ser la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió el fuego, el detonante que hizo estallar la bomba. Si por el contrario, todo iba de maravilla, si la felicidad reinaba en el hogar, la explosión de Kerem fue probablemente aún más fuerte, más inesperada, más impactante porque nadie se lo esperaba, ni siquiera él mismo. Segundo, la personalidad de Kerem. La personalidad es como el mapa de carreteras de una persona. Es el conjunto de características, de rasgos, de patrones de comportamiento que definen a cada individuo. ¿Cómo es Kerem? Es una persona tranquila, reflexiva, que se toma el tiempo para analizar las situaciones antes de actuar. ¿Es de las que medita, respira hondo y busca soluciones pacíficas? ¿O es más impulsiva, más emocional, más propensa a dejarse llevar por la pasión y la ira? La personalidad influye muchísimo en la forma en que reaccionamos ante los desafíos, ante las crisis, ante las palabras que nos hieren. Si Kerem es una persona que tiende a guardar sus sentimientos, a reprimir sus emociones, a evitar los conflictos, la explosión podría ser el resultado de mucho tiempo acumulando rabia, frustración, tristeza, todo lo que no se dijo, todo lo que no se expresó, saliendo a la superficie de golpe como un volcán en erupción. Si por el contrario es una persona que expresa sus emociones con facilidad, que no tiene miedo a mostrarse vulnerable, tal vez la explosión fue más controlada, más. A lo Kerem, una explosión que, aunque intensa, no dejó cicatrices profundas. Tercero, las palabras en sí. Las palabras, el lenguaje, el arma más poderosa de la comunicación. Las palabras pueden construir, pueden destruir, pueden sanar, o pueden ser el detonante de una explosión emocional. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Qué fue lo que hizo que Kerem explotara? ¿Fue una crítica directa y despiadada? ¿Fue una acusación, un reproche, una reprobación? ¿Fue una confesión dolorosa? ¿Fue una revelación inesperada? Las palabras tienen un poder increíble. Pueden ser tan hirientes como una espada, tan devastadoras como una bomba, tan transformadoras como la luz del sol. Analizar el significado de las palabras, el tono en que fueron pronunciadas, la intención que las motivó, es crucial para entender la reacción de Kerem. Si pudiéramos saber exactamente qué se dijo en ese momento. Si pudiéramos escuchar esas palabras que lo cambiaron todo. Pero como en toda buena historia, la imaginación es libre, y podemos crear nuestra propia versión de los hechos, basándonos en la información que tenemos. Una vez que entendemos el contexto, la personalidad y las palabras, podemos empezar a armar el rompecabezas. Podemos empezar a vislumbrar qué pasó por la mente de Kerem en ese instante crucial, en ese momento en que la explosión fue inevitable. ¿Qué sintió? Seguramente una mezcla explosiva de emociones, sorpresa, incredulidad, confusión, decepción, tristeza, rabia, todo al mismo tiempo. Es como un cóctel molotov que estalla en el interior, una bomba de tiempo que finalmente se activa.
Es como si todos los demonios internos de Kerem se liberaran, saliendo a la superficie en forma de explosión. Pero la pregunta más importante, la pregunta que nos mantiene en vilo, es ¿qué pasó después de la explosión? ¿Cómo reaccionó la pareja de Kerem ante esta liberación de emociones? ¿Pudieron hablar? ¿Pudieron calmar la tormenta? ¿Pudieron entenderse? ¿Pudieron llegar a un acuerdo? ¿Pudieron solucionar el problema? ¿O la explosión marcó el punto final, el cierre definitivo de la relación? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, más apasionante, más dramática. Pero como les dije, eso ya es otra historia, o quizás otro vídeo. Ya veremos. Manténganse atentos porque la vida siempre nos depara nuevas sorpresas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Kerem y su pareja nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, sobre el amor, sobre la comunicación, sobre la vulnerabilidad. Nos enseña sobre la importancia de la comunicación clara y honesta, de expresar nuestros sentimientos de manera asertiva, sin reprimir ni agredir. Nos enseña sobre la necesidad de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de intentar comprender sus sentimientos y sus motivaciones. Nos enseña que las palabras importan, que las acciones importan, y que la impredecibilidad puede ser un arma de doble filo. En resumen, hoy nos sumergimos en el drama de Kerem, en su explosión emocional ante las palabras impredecibles de su pareja. Analizamos las posibles causas de esa explosión, desmenuzando el contexto de la relación, la personalidad de Kerem y el impacto de las palabras. Entendimos que las relaciones son complejas, que las emociones son intensas y que a veces es inevitable que explotemos, que perdamos el control, que nos dejemos llevar por la tormenta. Pero también aprendimos que después de la tormenta siempre sale el sol, y que las relaciones, con comunicación, honestidad y empatía, pueden sobrevivir a las peores crisis. Y para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por dedicar su tiempo a escuchar mi análisis, por compartir sus opiniones, por sus comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias personales, sus anécdotas. Me encanta saber que creamos juntos esta comunidad, este espacio de debate, de reflexión, de apoyo mutuo. Así que no se queden callados. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem? ¿Creen que reaccionó de la manera correcta? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Les ha pasado algo similar? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan el próximo vídeo porque la vida siempre da para más historias. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.